Shalom hermanos, paz y bendiciones. Hoy queríamos tocar un tema fundamental que tiene que ver con la presión. ¿Y presión por qué? Presión es la que ejerce el enemigo y entender un poquito de por qué el tema presión. ¿Nunca sentiste que estás congregando, estás orando y de repente te surgen problemas, situaciones? Y es más, en los últimos tiempos, entendemos que son los últimos tiempos, donde dice la palabra, conforme a lo que dice Mateo 24, donde dice el amor de muchos se enfriará. Poder comprender esto de que estar retirándose el Espíritu Santo, que solamente aquellos, fíjense que cuesta más buscar de esa presencia, es que la maldad está creciendo de tal forma que si lo tomamos bíblicamente, ¿sí?, el Espíritu de Dios genera orden. Y esto donde está en el libro de Génesis capítulo 1. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios comenzó a pasear por la faz de la tierra, de las aguas. Y comenzó todo a ordenarse. Y creó el primer día, el segundo. Y Dios es orden. Entendemos que su palabra es orden. Que cuando llega su palabra a nuestra vida estaba desordenada y vacía y genera un orden. La palabra de Dios genera un orden. Lo que viene el enemigo es a destruir, a dispersar. Obviamente, al ser una creación de Dios, aborrece las cosas de Dios. ¿Qué significa Satanás? Satanás o Hasatán significa adversario, que va en contra de las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo actúa el enemigo sobre el creyente? Generando presión. Está bien, no te puedo controlar, entonces va a ser lo imposible para presionar. Entendamos un poco a qué vino Satanás. Entonces, primero y principal, quería ser igual a Dios. La soberbia lo tiró, lo hizo caer. Entonces entendemos que conforme a lo que está en la palabra, el enemigo, ¿qué utiliza? Sus objetivos son tentar a los seres humanos, ¿sí?, engañar, acusar, porque el diablo es el que acusa. Condenar, oprimir, ensuciar, resistir, oponerse, controlar, robar, afligir, matar y destruir. ¿Nunca te sentiste que estás en el camino y estás orando, estás buscando de la presencia del Padre Eterno y resulta que más buscáis y sentís que tenés más dificultades, más opresión? Entonces vamos a hablar un poquito y cómo contrarrestar esa presión, ¿sí? Primero y principal, vamos a entender qué es la presión. Presión es acción de apretar o comprimir, fuerza moral o influencia ejercida sobre una persona para condicionar su comportamiento. Y alguno puede preguntar, ¿y qué es condicionar? Influir de manera importante en el comportamiento de alguien o en el desarrollo de algo. Un ejemplo sería, la enfermedad condicionó en la vida posterior. Es decir, una persona tenía una conducta, un cierto comportamiento, pero en este caso esta enfermedad la condicionó. Ya no es la misma persona. Entonces el enemigo, ¿qué quiere hacer? Primero dice la palabra dice que Dios envía a su hijo Yeshua, que hay una segunda venida, y habla de que viene a buscar a su novia y que dice que tiene que estar limpia, pura y sin manchas, ¿sí? ¿Y qué hablamos? Limpia, pura y sin manchas. Por eso no es casualidad que el enemigo viene a engañar, acusar, condenar, ensuciar, porque no quiere que seas salvo. No quiere condenarte, quiere oprimirte, quiere matarte, quiere cortarte. Porque Dios vino a traer vida y en abundancia. Entonces, ¿y qué sería? ¿Cómo contrarrestar? ¿Y qué significa contrarrestar? Hacer frente o oposición a algo. Es neutralizar el efecto de algo. Digamos que viene una presión y contrarrestar es neutralizar esa presión que esto te quiere condicionar. Y condicionar es que el creyente no se pueda desarrollar. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra?
El creyente tiene que ir creciendo hasta la estatura de Mashiach. El Padre Eterno quiere formarte, te da herramientas, te da un arma tan poderosa que es la oración. Entonces vamos a entender un poquito cómo actúa el enemigo y vamos a entender un poquito qué es contrarrestar. Primero y principal, vamos al libro de Zacarías, ¿sí? En el libro de Zacarías, el capítulo 4, versículo 6. Libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, ¿sí? Dice, fíjense que más o menos la mitad del capítulo dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. No casualidad que diga Yahvé, Dios de los ejércitos, ¿sí? Nos da armas poderosas. ¿Qué quiero decir? Supongamos que una persona atraviesa bullying o burlas cargadas, daño. El enemigo actúa o influencia a una persona o toma una persona para dañar a otra, ¿sí? Y en este caso no a cualquiera, no va a elegir a cualquiera. No se va a preocupar a aquel que no busca de Dios, se va a ocupar en aquel que busca y va a buscar lastimarlos. ¿Por qué digo esto? Vienen las cargadas, burlas, en tomarte en poco, en que te sientas abortivo. Es más, muchos de los creyentes los quiso cortar desde el vientre y sufren cargadas esto desde el nacimiento, desde que son niños, las burlas y todo para condicionarlos de tal forma que aún siendo grandes tienen daño emocional producto de cosas que vivieron en la infancia. Peleas, abusos, cosas para dañarlos psicológicamente y no se puedan reponer. Que esa persona nunca pudo desarrollarse, nunca pudo explotar el potencial que Dios puso en su vida porque el enemigo hizo de tal forma que los quiso sepultar, los quiso dañar con un abuso, con una violación, con una agresión, con una burla, ¿sí? Ahora, pongámosles el tema de la burla. Uno queriendo actuar en las fuerzas naturales, el enojo, la ira, quiere responder con sus fuerzas. ¿Y por qué el diablo quiere que busca que reacciones con tus fuerzas, con tus energías? ¿Sí? Porque es la forma que utiliza para desgastarte. Entonces te provoca de tal forma, así vos reaccionás. Y reaccionás en la carne, ¿sí? Pero no en el espíritu. Y esto lo que busca es dañarte. Es como, por ejemplo, una reacción en violencia, en momentos de ira, perdí el control, agarré un revólver, agarré un arma, hice esto. Y después de que hicimos semejante situación, después nos arrepentimos. ¿Se entiende? Entonces, busca que reacciones para generar un daño, un desgaste. Porque esa ira, esa energía física que vos estás ejerciendo por ese momento de enojo, busca desgastarte. Ahora, la palabra nos dice, no con espada, no con ejércitos, más con su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque esas influencias demoníacas que actúan sobre personas, ¿sí? ¿Cómo las contrarrestás? Con el Espíritu, la palabra de Dios, con su presencia, ¿sí? Aclaremos algo, que ese aceite que nosotros necesitamos, nosotros obtenemos, ¿qué beneficios nosotros recibimos? Porque el arma la tenemos, es un arma poderosa. Pero resulta que esa arma poderosa funciona con un aceite especial, no con un aceite cualquiera, digámoslo así. Ese aceite especial es la presencia de Dios. Solamente se obtiene buscando de su presencia, buscando ese aceite, buscando
que ese fuego no se apague. Entonces, buscando ese aceite. Entonces, esa oración es tan fuerte, ¿sí? Que por unas palabras Elías declaró y no llovió por 3 años y medio. Miren el peso que tiene en el mundo espiritual, algo espiritual, que por una palabra, ¿sí? Por una palabra, y lo vamos a encontrar en el libro, en los evangelios, de Yeshua, dice, y lo vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? Dice, Talita Kumi, levántate, ¿sí? Que le habla a una chica, dice, no está muerta, está dormida, por sus palabras. Y esto quiero que entiendan, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza. Por la palabra de Dios, todo fue creado. Y en el aceite, en la unión con el Padre, cuando nosotros declaramos, proclamamos lo que está en su palabra, es terrible el peso en el mundo espiritual. Es más, otro ejemplo, puedo tirar muchos ejemplos que están en la palabra, pero quiero que hoy se pueda entender. Cuando Elías agarró y puso un altar de piedras, puso leña, puso el cordero para ese holocausto, ese animal para el holocausto, hizo hacer una zanja alrededor de ese altar, lo hizo poner tinajas de agua, tirarle sobre ese altar, sobre la leña, que la leña esté toda mojada, el holocausto mojado en las piedras, hasta la zanja sobresalía el agua que le habían tirado. Y Elías clamó al Padre Eterno, y el fuego de los cielos consumió ese holocausto, la leña, las piedras, y hasta dice la palabra que lamió el agua de esa zanja, que quedó, secó todo. El peso de la oración. Podamos entender esto. Entonces, la forma de contrarrestar esto es con el aceite, con el fuego de Dios, con la oración. No es con espada, no es con ejército, más con mi Santo Espíritu, dice la palabra, ¿sí? Y vamos a ir a otros ejemplos y fijémonos lo que dice en los libros de los Salmos. ¿Por qué? Porque David, dice la palabra, que tenía un corazón como el de Dios. Y David había atravesado muchas cosas difíciles, ¿sí? Entonces vamos a leer un poquito en lo que es el Salmo 55. Si leemos el título, dice, plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros, dice la palabra, ¿sí? En el Salmo 55, versículo 3 al 5, dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Entendamos qué significa impío. Impíos son aquellos que conocieron la palabra de Dios, pero no siguieron a Dios. Tienen conocimiento de Dios, pero persiguen a sus hijos, ¿sí? Quiero que entendamos esto y podamos tener claridad en esto, ¿sí? Una cosa es conocer la palabra, ¿sí? Y otra cosa es vivirla. Pablo, ¿sí? En el Rab Shaul, conocido en el hebreo, Pablo o Saulo de Tarso, que habla en la palabra, que perseguía a los apóstoles, a los creyentes, era un docto de la palabra, era conocedor de la palabra. Y para Pablo, estos estaban haciendo contrario a las cosas de Dios. Y había que matarlos. No tenía el espíritu. No tenía el espíritu. Conocía la palabra. No estoy hablando que era un impío, pero era un docto de la palabra. Pero cuando el Espíritu de Dios se le revela, dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Tuvo como 3 días ciego. Cuando recibió su Espíritu, algo cambió en Pablo. Ahora, cuando hablamos de impíos, son aquellos que se rebelaron contra Dios. Pablo creía, en este caso yo estoy hablando de alguien que tenía un conocimiento de Dios, de que tenía conocimiento, pero él pensaba, no tenía el Espíritu, no tenía la revelación del Espíritu, y se levantaba contra los hijos de Dios. Y Dios le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Ahora, cuando hablamos de impío, son gente, personas,
influenciadas por el enemigo, cegadas por el enemigo, que se levantan contra los hijos de Dios. Dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Lo perseguían para matarlo a David. Lo querían cortar. Y dice, temor y temblor vinieron sobre mí, y el terror me ha cubierto. Fíjense la descripción que hace en este libro de los Salmos. Cuán importante es siempre ir a su palabra. Vamos a ir al libro también, continuamos con el libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo 66 y después vamos a explicar un poquito de todo esto. Es la situación que todo creyente atraviesa, donde el enemigo va a tirar a matar, va a oprimirte hasta que tires la toalla. No puedo más. Si yo estoy buscando de Dios, ¿qué es lo que busca el enemigo? Sabe que el aceite es poderoso, que la oración es poderosa, que aún el clamor de un afligido puede más que la de un justo, dice la palabra. Aún esa oración de ese afligido, de esa persona que está atravesando esa adversidad, clama a Dios en ese momento y busca de su presencia, es más poderosa que la de un justo. El diablo lo sabe. Pero ¿qué es lo que hace? Actúa con espejismo, forma de engañar. Dios, me pusiste en este lugar. Y busca que contiendas con Dios, separarte de Dios, para decir, bueno, te separás de Dios y sos presa fácil. Te pones a contender con Dios y decir, Dios, yo estoy orando, yo estoy buscando, y le estás reclamando y no estás proclamando, le estás reclamando que Dios te debe esto, que Dios me pasa esto, que estoy atravesando esta dificultad. ¿Por qué, Dios? Y cuando empezaste a enojarte con Dios, te empezás a alejar de su presencia, y dijo el diablo, listo, presa fácil. Y ahí busca para hacerte pedazos. Y ahí busca destrozarte. Busca que te separes de la presencia de Dios. Busca que salgas del rebaño. Busca que salgas de su cobertura. Porque Dios te quiere bajo su cobertura. Dios te protege. Entonces, la forma de atacarte es que te rebeles contra Dios, que te enojes contra Dios, para que te alejes. No voy más a la iglesia. Ya está. Me cansé de todo esto. Y cuando te cansaste, cuando te alejaste, dejaste de congregar, dejaste de orar. Yo estoy tan agobiado de todo esto, ni siquiera me voy a dormir sin orar. Me voy a acostar sin orar. Y ya el diablo ganó la batalla. Ahí el diablo oprimió de tal forma, tanta angustia, tanto que te oprime, hasta que tiraste la toalla y decís, no puedo más, ya está. ¿Para qué? Pero no sabés cuál es el propósito de Dios. No vemos más allá de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, vamos a leer en Salmo 66, versículo 10 en adelante, dice, porque tú nos probaste, oh Yahvé, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. ¿Alguno se detuvo a pensar en esto? ¿Saben lo que es pasar por el fuego y por el agua? ¿Saben cómo se templa un material, en este caso el acero? Cuando vos lo vas a afilar, cuando vos vas a, preparar, por ejemplo, querés una determinada dureza y querés, en este caso, por ejemplo, hacer un cortahierro, algo para picar en la pared, un material que usás
una punta para martillar o algo, ¿sí? Ese hierro, ese metal, vos lo ponés en el fuego, le das una forma y automáticamente lo ponés. Ponerlo en el agua, ¿sí? Porque en ese momento, en la antigüedad, el aceite era muy caro. Lo ponés y ese calor, frío-calor, se hace para templar un material. Hoy se hacen en líquidos especiales, en un aceite, para dar una dureza. Pero si vos lo pones frío-calor, le da una templanza, una dureza que no tiene otro material. Y dice, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca. Cuando estaba angustiado, holocausto de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros. Fíjense que la está pasando complicado, la está pasando difícil, está en un momento de prueba. Pero no le cuestionó. Fíjense que dice, holocausto de animales engordados te ofreceré. El Padre Eterno tuvo que enseñar a hacer algo físico para que podamos entender en el mundo espiritual. Esos holocaustos son nuestras oraciones, nuestra alabanza. Eso que sube como olor grato, fragante, es la alabanza de nuestro corazón, el agradecimiento. Te ofreceré en sacrificio de bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Yahvé, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamaré con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Presten atención a esto. Si yo me hubiera detenido en esto y digo, no, ¿para qué seguir al Padre Eterno? Pero Él no se detuvo, siguió buscando de su presencia, siguió alabándole, buscando. El Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Yahvé, Dios, y atendió a la voz de mis súplicas. Bendito sea Yahvé, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Quiero que entendamos algo con respecto a esto. Aún Pablo, cuando fue encarcelado, después de haber predicado de la palabra, después de que lo denunciaron, lo pusieron en el lugar más profundo de la cárcel, donde no había luz, donde había humedad, donde había el peor lugar, donde estaba lleno de moho, de suciedad. En el fondo de la cárcel, ahí en lo peor, ahí lo mandaron. Ahí en el fondo se puso a clamar, a cantar y a proclamar en la vigilia. Las cárceles fueron abiertas, los grillos fueron abiertos, las cadenas se fueron abiertas. Cuán importante entender la oración en espíritu en el medio de la dificultad. Estos varones, mujeres de Dios, en el peor momento, en la dificultad, contrarrestaron esa opresión del enemigo diciendo, ya estás acabado, ya estás en prisión, ya no, de acá no salís más, de acá te vas a morir. Cuando intentó el enemigo ponerte una cárcel en el espiritual, y Pablo de lo más profundo empezó a clamar, no a contender. Dios, estuve predicando de tu palabra y ahora termino preso. Estuve hablando de las maravillas que tú haces y yo termino acá preso. No se puso a contender, se puso a clamar, se puso a alabar y las cárceles fueron abiertas. El enemigo dice, ya está vencido, ya está derrotado, lo puse en cárcel, festejando que ahí ya lo derrumbó. No lo hizo con el mismo Yeshua. Ya está, acabé con él, lo terminé, lo crucifiqué, lo colgué del madero. Le arrebató las llaves del infierno. Pensando ya estaba derrotado, pero la muerte no lo pudo contener, no lo pudo retener. Y eso es lo que el Padre Eterno nos quiere enseñar. Que aún cuando el diablo dice, este ya está muerto, este ya no puede más, de ahí de lo más profundo, no solamente cuando decíamos del agua, del fuego y del agua,
pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. Fíjense que no solamente te forma en tu carácter esa prueba, porque la pregunta cuando estás atravesando algo, que se te cerraron las puertas, que no hay salida, no es decirle, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? Aún en las cosas difíciles que te pasan en la vida, Dios te deja una enseñanza. ¿Por qué actúa de esta forma? Porque si Dios nos da las bendiciones en bandeja, no las podemos valorar. No sabemos utilizar las armas espirituales. Y Dios no solamente que te da las herramientas y te ayuda a desarrollarte, porque esto dice, ¿cómo hace para que una persona pueda crecer hasta la estatura de Mashiach? Hay pruebas, y aún si el enemigo se levanta, aún en esa adversidad, Dios te quiere enseñar algo. Si por algo Dios lo permite, es por algo es. ¿Sí? No se queden con esto. Sé que es un poquito largo, pero hablar un poquito de cómo actúa el enemigo y qué es lo que hace Dios. Vamos al Salmos 118 para que vean todas estas palabras, ¿no? Del versículo 5 al versículo 15, y dice: desde la angustia invoqué a Yahvé, a Dios, y me respondió Dios, poniéndome en lugar espacioso. Fíjense que en la angustia invocó. Yahvé está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yahvé está conmigo. Esto se llama proclamar. Cuando tomas un versículo y lo tomas para vos, y empezás, esto es declarar lo que está en su palabra, porque en su palabra hay libertad, en su palabra hay liberación, en su palabra hay sanidad, en su palabra hay transformación. Y dice, Yahvé está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Yahvé que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Yahvé que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Yahvé yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Yahvé yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Yahvé yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Yahvé, mi fortaleza y mi cántico es Dios Yahvé, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Yahvé hace proezas. Fíjense que hay muchos versículos muchas palabras, donde en el momento de la aflicción, en el momento de sacarse, en el momento donde buscaban destruir, donde ya te arrinconó el enemigo y dice, ya está, aún el Padre Eterno permitía de que todo lo que rodeaba al pueblo de Dios para destruirlo, para asediarlo y decir, ya está, mirá, fue entregado, como pasó con los egipcios cuando Dios sacó a su pueblo. Dice, ya está, están arrinconados, sacamos todo lo mejor del ejército, vamos a hacer los pedazos. Pero Dios tenía un plan, destruir a sus perseguidores. Los hizo pasar por en medio de las aguas como un lugar seco. Y cuando hubo cruzado su pueblo, destruyó al enemigo que perseguía, y un enemigo poderoso. No todos tenían carruajes de guerra en ese momento. Digamos que los egipcios eran una potencia militar, tenía barcos, tenía carruajes, tenía caballos, tenía soldados preparados para la guerra, eran especiales en batalla. Y Dios dijo, juntó a todos los guerreros, a toda esa batalla, a todos ellos, y los hizo pedazos. A veces no entendemos los propósitos de Dios. A veces Dios permite que la injusticia se levante para que su justicia sea exaltada, porque Dios quiere cortar eso que está haciendo daño. Porque dice, yo protegeré como las niñas de mis ojos, dice la palabra.
A veces no entendemos los propósitos de Dios. A veces Dios permite que estas situaciones acontezcan. Primero a vos te forma como persona, como te forma en tu carácter, en tus emociones. Te ayuda con las decisiones, pero no te deja solo. Siempre va a estar ese consuelo, porque su palabra produce vida, porque su palabra, el fuego de su presencia, te da esas energías para poder continuar. Digamos que al buscar esa presencia de Dios, hace como una cobertura sobre tu vida, ensancha las tiendas sobre vos. Y cuando vos buscás la presencia de Dios, contrarresta, neutraliza la opresión del enemigo que está ejerciendo sobre tu vida. Y por último vamos a ir a leer otro versículo, y el último, que tiene que ver con Samuel, ¿sí? Vamos con David en 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 12, donde dice, y presten atención a esto, porque es, en resumen, uno de los hijos de David se había sublevado y tomó el reino a la fuerza, con engaños, con mentiras, doblegando el corazón de muchos, y quiso destruir a David. ¿Qué hizo David? Prestemos atención lo que hizo un siervo de Dios, donde no buscó hacer frente porque tenía los valientes. David dijo, bueno, me voy a levantar y lo voy a cortar porque este se levantó, y no solamente porque él se puso a sí mismo, no es que Dios lo puso. Entonces se sublevó de tal forma que quería destruir a David. Pero vamos a leer un poquito también esto, en versículo 5 en adelante. Y dice, y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Yahvé te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Yahvé ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom. He aquí sorprendido en tu maldad, porque tú eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Yahvé le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadlo que maldiga, pues Yahvé se lo ha dicho. Quizás mirará Yahvé mi aflicción y me dará Yahvé bien por sus maldiciones de hoy. Fíjense cuán sabio, porque David tenía los valientes y podría haberlo cortado, podría haber esos valientes. Cuando ustedes se fijan y leen lo que hicieron esos valientes, uno con su lanza mató 800 hombres. Uno de los 3 valientes y uno de los máximos valientes, eran 30. Uno batalló, que habla en el valle de Leí, de las lentejas, hasta que su espada se quedó pegada a su mano y mató a todos sus adversarios. Y estos hechos que habla en toda la palabra del Padre Eterno. Pero dijo, y él pensó, dice, no. ¿Qué pasa si esto es permitido por Dios? Que él me maldiga. Tal vez por sus maldiciones trae a mi vida bendiciones.
saben que él no subió a ese lugar para huir de Absalón. Subió para buscar la presencia de Dios. Y subió y hizo y buscó de Dios. Aun cuando Saúl lo perseguía a David, él siempre estuvo buscando de Dios. Aún buscaba siempre, aun cuando la familia lo desechó, aun cuando todos los desecharon, sus propios hermanos. Cuando Dios manda a Samuel a ungir, ya había provisto, porque Saúl había desobedecido, y dice: yo ya tengo un rey para Israel. Yo ya me he provisto de un siervo, de un varón para que gobierne. Y lo mandó a la casa de Isaí, le avisó a Isaí: trae a tus hijos para ofrecer un holocausto y voy a ungir. Estaban todos los hijos, menos David. Y cuando empieza a pasar el primer hijo, Dios le dice, cuando lo ve Samuel, dice: es este, porque es alto, rubio, hermoso para crecer. Encima era soldado. Dice: es este. No mires lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Y pasó uno, pasó el otro, pero ¿son todos tus hijos, Samuel? Porque Dios me dice que ninguno de no, tengo uno en el campo, uno ahí que está con las ovejas. No podemos seguir hasta que no lo llame y lo traiga. Y cuando lo trajo, ahí permitió que lo ungiera. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón, humilde, contrito, humillado delante de él. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esa presión del enemigo? Esa presión la contrarrestamos con la presencia de Dios. ¿Cómo contrarrestamos esas burlas? Con la oración. ¿Cómo contrarrestamos? Porque solamente Dios puede sanar el alma. No hay otra cosa que pueda, porque una cosa es, bueno, me pongo a escuchar alabanza, escucho esto, pero el único que puede sanar el corazón y el alma es el Padre Eterno. Así que, mis hermanos, busquemos en la presencia de Dios y oremos al Padre Eterno para poder contrarrestar todas esas acechanzas del enemigo, porque el enemigo busca cortarte, pero no solamente Dios te da las herramientas para contrarrestar, sino que no te va a dejar solo. Así que si unidos oramos unos por los otros, buscamos la presencia de Dios, Dios va a obrar y nos va a poner a salvo. Amén. Paz y bendiciones, hermanos.